muchas gracias por la asistencia. Les presento a la doctora Ana María Ramírez. Ella es médica coordinadora operativo de donación y trasplantes regional número 2 Antioquia y médica de la clínica coordinadora del programa de trasplantes de acá de la clínica junto con el doctor Álvaro Quintero. Doctora, bienvenida. Hola. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos por asistir. Espero de verdad que esta charla les guste muchísimo. Cualquier duda que tengan, de verdad estoy abierta a responderla. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre lo que nosotros debemos saber sobre el potencial donante de órganos y tejidos. Primero, ¿qué se puede donar? Entonces, depende si nosotros estamos ante un donante vivo o un donante fallecido. Dentro de los donantes vivos podemos donar todos los órganos que sean pares o lobulados. Es decir, se puede donar un riñón, un pulmón, un lóbulo pulmonar o un lóbulo hepático. Y con respecto a los donantes fallecidos, podemos donar entonces corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas, intestino e incluso, aunque no lo hacemos aquí en Colombia, también se puede donar el útero para que mujeres que de pronto no tienen la posibilidad, porque de pronto tienen una atresia uterina, desean concebir su bebé, pues uno podría donar. Con respecto a los tejidos, ¿qué se puede donar? También entonces, si nos encontramos ante un donante vivo, podríamos donar toda la sangre y sus hemoderivados, la médula ósea y la placenta. Muchas veces no sabemos de esto, pero la membrana amniótica se puede utilizar en cirugías oftalmológicas como un apósito natural para que se recuperen mucho más rápido este tipo de cirugías. Y con respecto a los tejidos, podemos donar todo el globo ocular completo o solamente la córnea, las válvulas cardíacas, huesos, piel, ligamentos, tendones. Existen varios tipos de donante. Están los donantes vivos, que están los donantes relacionados, que no se permiten aquí en Colombia. Son aquellas personas que de forma altruista dicen, bueno, yo tengo 2 riñones, quiero que me hagan exámenes para ver si de pronto soy compatible con alguien y de este modo poder donarle a esa persona. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé, bueno, aquí muy farandulera, pero no sé si ustedes saben que hay una cantante que se llama Selena Gómez, que ella por un lupus tuvo que requerir un trasplante renal. A ella una amiga, o sea, alguien que no es consanguíneo, le donó uno de sus riñones. Entonces, en Estados Unidos sí se permite el donante no relacionado, pero aquí en Colombia solamente se permite el donante vivo relacionado, es decir, entre el primer y el cuarto grado de consanguinidad. Y están los donantes fallecidos, que pueden ser donantes por muerte cerebral, que es lo que nos va a competir a partir de ahora en adelante, y los donantes por parada cardíaca. En otras partes del mundo podemos hacer rescate de órganos y tejidos en parada cardíaca. Aquí en Colombia solamente hacemos rescate de tejidos en parada cardíaca y rescate de órganos y tejidos en muerte cerebral. Entonces, empecemos. ¿Qué debemos saber? Primero debemos identificar y reportar a ese potencial donante. Entonces, en Colombia, desde el 2004, existe un decreto que es el 2493, que es el que regula todo este proceso de la donación, y en este decreto nos dice, en su artículo 23, que todas las instituciones de salud están en la obligación de reportar a todos los potenciales donantes. ¿Quiénes son estas personas? Son pacientes neurocríticos que tengan un Glasgow menor o igual a 5, pacientes que hayan fallecido por muerte cerebral o pacientes que hayan fallecido por una parada cardiorrespiratoria. Estos pacientes los podemos encontrar en todos los servicios, en UCI, en urgencias, en hospitalización y en medicina legal. Esta creo que es la diapositiva más importante de toda la charla, porque es donde nos dice a cuáles números nosotros debemos reportar a estos potenciales donantes. Entonces, si le quieren tomar foto, bienvenido, porque recuerden que el decreto nos dice que es obligatorio reportar a estos pacientes. Listo. Ahora, vamos a valorar y a diagnosticar. Ya identificamos cuáles son esos potenciales donantes. Ahora vamos a valorarlos. Como les dije, aquí en Colombia hacemos rescate de órganos y tejidos única y exclusivamente en muerte cerebral.
¿Qué es entonces la muerte encefálica? Es el estado neurológico irreversible de una causa conocida asociada a la pérdida de reflejos de tallo. Y para poder realizar este diagnóstico tenemos que tener algunas condiciones específicas. El paciente no puede estar bajo alteraciones tóxicas, es decir, no puede ser un paciente que recogió el 123 por un accidente, no sé, o sea, encontraron inconsciente en la calle, el 123 lo recogió, vinieron aquí al servicio de urgencias, dicen, este paciente parece que tiene una muerte cerebral, le voy a hacer el diagnóstico. No. A ese paciente, antes de esto, primero debemos hacerle exámenes de tóxicos en sangre para identificar que no vaya a estar bajo una sustancia psicoactiva, que no vaya a estar bajo los efectos del alcohol, que no vaya a estar bajo los efectos de pronto de algún, no sé, escopolamina, cocaína. Otra cosa es que no puede estar bajo alteraciones metabólicas. Resulta que ese mismo paciente que a ustedes les trajeron no estaba bajo ningún efecto del alcohol, sino que es un diabético que hace muchísimo tiempo se dejó de aplicar las insulinas, la EPS no se lo dio, se desplomó en la calle y lo trajo el 123. Cuando ustedes hacen los exámenes, identifican que este paciente está en una cetoacidosis diabética, entonces a este paciente, aunque tenga un estado neurológico que sugiera la muerte cerebral, no le podemos hacer el diagnóstico hasta que hayamos corregido esta causa. Otro son medicamentos o sustancias depresoras del sistema nervioso central. Y esto es súper frecuente en el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos un paciente con un Glasgow menor de 5, ese paciente vamos a tener que asegurar la vía aérea. Y para poder asegurar la vía aérea, vamos a requerir algunos medicamentos para la secuencia rápida de intubación. Estos medicamentos generan depresión del sistema nervioso central y podrían simular la ausencia de los reflejos de tallo. Por esto, es importante que sepamos cuándo podemos valorar a ese paciente neurológicamente hablando. Entonces, tenemos medicamentos como, por ejemplo, el midazolam, que tiene aproximadamente una vida media de 2 horas y que debemos esperar 3 horas de esa vida media. Entonces debemos esperar más o menos 6 horas, 2, 4, 6 horas que hayan pasado 3 vidas medias del medicamento para hacer la valoración. Con este medicamento no pasa nada, esperamos esas 6 horas. Pero hay otras sustancias, como por ejemplo el diazepam y el tiopental, que su vida media, una sola vida media, puede alcanzar hasta 72 horas. Es decir, que para poder evaluar a ese paciente tendríamos que esperar 216 horas, que equivalen a 9 días. Si realmente tenemos un paciente en muerte encefálica, 9 días no podemos esperar, porque el proceso de la muerte va a seguir y este paciente pues finalmente va a hacer un paro cardiorrespiratorio. Entonces, para poder acortar este tiempo de espera, existen otros métodos diagnósticos aparte de la valoración clínica, que en este caso son los test de flujo sanguíneo cerebral, que más adelante les voy a hablar de ellos, pero que es importante que los tengan en cuenta porque de ahora en adelante, a partir de esta charla, les voy a dar algunas indicaciones de cuáles son los pacientes a los que no le podemos hacer un diagnóstico solamente clínico de muerte encefálica. Y esta es una de ellas, sustancias depresoras del sistema nervioso central que se demoren mucho tiempo en depurar. Bueno, causas de muerte cerebral, muchísimas. Podemos tener una encefalopatía. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una encefalopatía hipoxicoisquémica, un paciente que nos llegó en paro, lo reanimamos durante más de 20 minutos, ese paciente más de 20 minutos ha dejado de perfundir cerebralmente, ese paciente está en encefalopatía hipoxicoisquémica. Otro ejemplo, un paciente que se haya ahogado y que haya llegado en paro, o un ahorcado, también es un ejemplo de una encefalopatía hipoxicoisquémica. Tumores del sistema nervioso central, infecciones del sistema nervioso central o infecciones generalizadas que puedan, por ejemplo, llevar a un shock séptico y por esto una encefalopatía, pero ya sería entonces una encefalopatía pues como de origen infeccioso, un traumatismo craneoencefálico y un accidente cerebrovascular que puede ser tanto isquémico como hemorrágico. Entonces, para el diagnóstico es importante que tengamos en cuenta que siempre que este es un diagnóstico aparte de clínico legal. Por eso siempre lo deben hacer 2 médicos,
Uno es el médico tratante y otro es un especialista en neurociencias. Con respecto a cuando me refiero a médico tratante, puede ser un médico general, puede ser un internista, puede ser un urgentólogo, puede ser un intensivista, o sea, cualquier médico que sea el que rige como tratante de este paciente, y un especialista en neurociencias, un neurólogo, un neuroradiólogo, un neurocirujano. Es importante que sepan que no existe un tiempo entre diagnóstico y diagnóstico. Antes se tenía la idea mala, pues, o sea, estaba mal pensado, que se debía esperar aproximadamente 6 horas para hacer una primera valoración y después 6 horas y la segunda valoración. Esto no es cierto. Realmente los dos especialistas pueden ir al mismo tiempo y al mismo tiempo generar el diagnóstico de la muerte encefálica. No hay un orden, no tiene que ser primero el de neurociencias y después el tratante. Y siempre, para efectos legales, la hora de la muerte en el certificado de defunción es la hora del segundo diagnóstico de la muerte encefálica, que es en la hora en la que se certifica por un segundo especialista que el paciente ha fallecido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de la muerte encefálica? Ya saben que es un estado neurológico irreversible de una causa conocida. Para esto, tenemos que valorar los reflejos de tallo. Aquí podemos encontrar que hay 9 reflejos de tallo, pero el decreto colombiano solamente nos pide que evaluemos 7 reflejos, o sea, quita este que es el estímulo doloroso trigeminal y la ausencia de reflejo oculocefálico. Pero realmente para poder hacer un diagnóstico adecuado deberíamos evaluar los 9 reflejos. Si se dan cuenta, de estos 9 reflejos, 5 equivalen a reflejos que tienen que evidenciarse en los ojitos. Entonces, es muy importante que sepamos que si de pronto no se puede garantizar la bilateralidad para la evaluación de los ojos, porque resulta que es un traumatismo craneoencefálico por un arma de fuego y se llevó uno de los ojitos y tuvo pues una lesión disruptiva craneofacial, este paciente no se le puede hacer el diagnóstico clínico. También requiere un test de certeza. Entonces ya llevamos 2 situaciones en las que requerirían el test de certeza. Bueno, y también es muy importante decirles que cuando busquen el estímulo doloroso, que ya vamos a empezar a hacer una valoración aquí todos juntos, este que es el primer reflejo que debemos buscar, el estímulo doloroso en área trigeminal, siempre debe ser buscar un estímulo doloroso central, es decir, supraorbitario, aquí en esta zonita temporomandibular, y nunca debería hacerse a nivel external o supraungueal porque ahí estarían buscando un estímulo periférico. Recuerden que la muerte es encefálica, es decir, del cerebro. Por eso lo que nosotros buscamos es que realmente los nervios, o sea, los pares craneales, estén viables. Si ustedes lo buscan periférico, probablemente se pueden llegar a encontrar con estímulos dolorosos periféricos de médula espinal. Entonces serían un falso negativo, pues realmente un falso positivo de que el paciente le está doliendo. No le está doliendo. El paciente simplemente tiene reflejos espinales. Entonces, el estímulo doloroso siempre debe ser en área trigeminal. El segundo reflejo, entonces aquí tenemos pupilas persistentemente dilatadas que no reaccionan a la luz. El siguiente es el corneal. El corneal siempre debe hacerse con una gasa o un algodón humedecido en el limbo esclerocorneal. Nunca lo hagan con el guante, nunca lo hagan con un instrumento que no esté humedecido, porque recuerden que las córneas también son susceptibles de donación. Entonces, si ustedes lo hacen de ese modo, pueden rayar la córnea. Si el paciente estaba vivo, lo dejaron mal de la visión, pero si el paciente estaba muerto, pues esta córnea ya no va a ser apta para obtenerla para donación. Seguimos entonces con el reflejo de ojos de muñeca. En este reflejo entonces lo que nosotros podemos encontrar es que las muñequitas antes tenían los ojitos pintados, entonces a eso hace alusión el reflejo. Cuando la cabeza del paciente se mueve, los ojos van a permanecer constantemente fijos. Si permanecen fijos, quiere decir que no está el reflejo
pero si los ojos se movieran conforme uno mueve la cabeza, quiere decir que sí presenta el reflejo. Entonces recuerden que como buscamos la ausencia de los reflejos, si los ojos permanecen fijos, quiere decir que el reflejo no está. Otra cosa es buscar el reflejo vestíbulo coclear. Para este, nosotros utilizamos una jeringa muchísimo más grande que esta. Debe ser una jeringa que se llama punta catéter, que es bien grandecita como de este tamaño. Esta jeringa se llena con agua que puede ser fría o caliente y se introduce previa otoscopia y verificar si de pronto la membrana timpánica está íntegra, porque si no está íntegra no podemos garantizar bilateralidad, tendríamos que hacer un test de certeza, pero si todo está bien, podríamos entonces introducir el agua. Si nosotros introducimos agua caliente, los ojitos, si el reflejo estuviese presente, deberían mirar hacia donde nosotros estamos inyectando el agua. Pero si utilizamos agua fría, la mirada va a irse contrario a donde se está inyectando el agua. Eso si el reflejo estuviese presente. Si no está presente, al inyectar, los ojos van a permanecer fijos. Otro que debemos evaluar es el tusígeno, el nauseoso, perdón. En este nauseoso, pues aquí en la foto no lo están mostrando, evaluarlo pues con el tubo orotraqueal, pero realmente no lo recomiendo que lo hagan de ese modo porque entonces ustedes podrían de pronto desplazar el tubo, entonces lo que deben hacer es coger un bajalenguas, ese bajalenguas meterlo hasta el paladar duro y generar pues como el estímulo. Si el paciente hace la arcada, quiere decir que el reflejo está presente. Otro es el tusígeno. Entonces, estos pacientes pues, están intubados con esta sondita, que es una sondita de aspiración, introducimos completamente la sonda, esta sonda va a llegar más o menos hasta la carina y eso va a estimular la tos. Entonces, si el paciente tose, el reflejo está presente, si no, está ausente. Y por último, vamos a verificar si hay presencia o no de respiración espontánea. Para esto debemos realizar el test de apnea. El test de apnea entonces consiste en quitar el ventilador del paciente y evaluar si el paciente por sí solo es capaz de realizar la mecánica ventilatoria. Para poderlo hacer necesitamos algunos requisitos: que el paciente esté hemodinámicamente estable, que no tenga hipotermia, que el paciente tenga en los gases arteriales iniciales un CO2 entre 35 y 45, porque los pacientes retenedores de CO2, como por ejemplo los pacientes que sufren de POC o de alguna alteración neuromuscular que de pronto impida una adecuada mecánica ventilatoria, esos pacientes son retenedores de CO2 y este test de apnea no sería fiable en ellos. Por eso, esta sería la tercera condición en la que requeriríamos un test de certeza. Bueno, entonces, cumpliendo ya estas condiciones, vamos a preoxigenar el paciente con una FiO2 al 100, o sea, cogemos el ventilador, subimos la FiO2 al 100 y esperamos más o menos 20 minutos. Entonces, vamos a tomar unos primeros gases arteriales. Antes de esto, es importante que preparemos al paciente para que no se nos vaya a desaturar. Recuerden que el objetivo del test de apnea es mirar la mecánica ventilatoria, más no desoxigenar al paciente. Entonces, antes de todo esto, vamos a coger una cánula nasal. Esta cánula lo vamos a partir en dos. Un extremo lo vamos a anudar y el otro lo vamos a conectar a una fuente de oxígeno a 6 litros minuto. ¿Eso cómo se ve? Así. Entonces, la partimos en dos, esta que está libre la metemos a través del tubo orotraqueal y esta la anudamos. En algunas unidades de cuidado intensivo o en algunos servicios de urgencias van a ver que lo hacen con una sonda Foley. Esto es incorrecto. La sonda Foley puede tener un diámetro muy similar al tubo orotraqueal. Entonces, al ocluirlo, podría generar un neumotórax y generar barotrauma
y entonces dañaríamos los pulmones para de pronto obtenerlos como pulmones para donación, o el paciente le puede dar un neumotórax, desestabilizarse y podríamos perder el donante. Entonces siempre les recomiendo que lo hagan con una cánula nasal. Entonces, si yo hago este test de apnea, aquí estaría mal, porque si yo dejo a este paciente desconectado del ventilador y sin oxígeno durante 10 minutos, pues ese paciente se me va a desaturar y me va a hacer paro y pierdo al donante. Entonces, este test de apnea está mal hecho. Siempre debe hacerse proporcionándole el oxígeno. Entonces, si de pronto se nos olvidó oxigenar al paciente y presenta desaturación, debo parar el test de apnea. Si presenta hipotensión, debo parar el test de apnea. Y si presenta alguna arritmia, se debe parar el test de apnea. Y se debe dejar al paciente nuevamente conectado al ventilador, dándole una buena oxigenación a través del ventilador e intentarlo nuevamente en 2 o 3 horas. No se puede intentar de forma inmediata. Hay 4 posibles resultados del test de apnea. El primero es negativo para muerte cerebral, quiere decir que el paciente está vivo y por ende respira. Fallido es que presentó alguna de estas situaciones e indeterminado, ya se los voy a explicar, primero explicándoles qué es un test de apnea positivo. Entonces, el test de apnea es positivo cuando nosotros tomamos unos gases arteriales iniciales y después de la desconexión de 10 minutos del ventilador, tomamos unos nuevos segundos gases arteriales y evidenciamos que hay un aumento del CO2, más de 20 milímetros de mercurio por encima del inicial o más de 60 milímetros de mercurio. Cuando pasa alguna de estas condiciones, quiere decir que el test de apnea es positivo. Yo les estoy diciendo, desconéctenlo 10 minutos, pero realmente hay una fórmula en la que uno podría saber cuánto tiempo se debe desconectar al paciente. Y esto es, se puede calcular con esta regla de 3. Se dice que cada minuto de apnea aumenta 2 milímetros de mercurio el CO2. Entonces, si yo quiero aumentar 20 milímetros de mercurio, ¿cuántos minutos lo debo dejar en apnea? Entonces la respuesta aquí sería 10. Pero esto se puede calcular también dependiendo del CO2 basal del paciente. Entonces, ejemplos. Este paciente le tomamos unos gases arteriales pre, lo desconectamos durante 10 minutos en las condiciones adecuadas, vimos que no hizo ningún movimiento ventilatorio y nuevamente, pasados esos 10 minutos, le tomamos unos segundos gases arteriales. Y este fue el resultado. El CO2 inicial fue de 49 y después de 10 minutos, sin movimientos respiratorios, fue de 9.4. Este es un test de apnea positivo para muerte cerebral. Ahora en este tenemos un CO2 inicial de 35, después de 10 minutos, sin mecánica ventilatoria, el paciente solamente hizo un aumento de 42. O sea, no aumentó más de 20 milímetros de mercurio por encima del inicial. Este es un test de apnea indeterminado. Bueno, entonces, siguiendo con las situaciones en las cuales no se puede hacer solamente el diagnóstico de muerte encefálica de forma clínica, tenemos entonces, y que requeremos un test de certeza, tenemos también los niños cuando son de 7 días a 2 meses. La ley nos exige que pues que hagamos 2 exploraciones y 2 electroencefalogramas, estos separados entre sí por 48 horas, o si tienen entre 2 meses y 2 años, separados por 24 horas. Entonces, para recortar ese tiempo, porque el paciente se inestabiliza demasiado, podemos hacer un test de certeza. O en encefalopatías hipóxico-isquémicas, como el ejemplo del paciente que reanimamos más de 20 minutos en urgencia, deberíamos esperar 24 horas para poder hacer el diagnóstico. Para no tener que esperar tanto, podemos hacer test de certeza. Entonces, ¿qué es ese famoso test de certeza? Son todas las pruebas que evalúan el flujo sanguíneo cerebral. Es decir,
la arteriografía, en donde nosotros podemos evidenciar que no hay flujo de sangre desde el agujero magno hacia abajo, solamente hay ese flujo, de aquí para arriba no hay. Un Doppler transcraneal, en donde podemos evidenciar un flujo sistólico que no perfunde o un flujo reverberante, o por ejemplo en la gammagrafía, en donde podemos ver que aquí sí hay sangre y por eso hay pues como metabolismo, pero acá no, y este se llama el signo de la calota vacía. Entonces, para que entendamos el por qué las pruebas de certeza son de flujo sanguíneo, tenemos este paciente. Tuvo un traumatismo craneoencefálico, generó este hematoma epidural, no se pudo operar al paciente, el paciente posteriormente, este hematoma sigue aumentando de tamaño, empieza a comprimir o empieza a estripar este cerebro, el cerebro empieza a buscar desesperadamente una salida, la única que encuentra es a través del agujero magno, empieza a herniarse y al herniarse, pues entonces el cerebro va a comprimir las estructuras que están cercanas a él. En este caso, las arterias. Entonces, cuando pisa la arteria, deja de llegar el flujo de sangre y por eso podríamos ver esto, que esta es la segunda diapositiva más importante. Esta es la gran diferencia que hay entre una persona que está en coma y una persona que está en muerte cerebral. La persona en coma tiene su cerebro muy dañado, pero todavía tiene flujo de sangre hacia él. Lo que quiere decir que pueden pasar 5 o 7 años y el paciente se puede llegar a recuperar porque todavía le llega sangre al cerebro. Diferente al paciente que está en muerte encefálica. Como ya no le llega sangre al cerebro, este tejido se va a necrotizar y se va a morir. Entonces, estos pacientes están muertos. Y si yo les pudiera hacer una analogía, sería esta. La familia y todo el personal médico y asistencial, cuando ve al paciente conectado a una máquina, dice, pues este paciente está vivo. ¿Por qué? Porque lo ven rosadito, si lo tocan lo sienten caliente, pero lo que ellos no están viendo es que el cerebro, que vendrían siendo estos pulpejos, está completamente necrotizado. Cuando lo evalúan, se dan cuenta que no tiene reflejos de tallo y se dan cuenta que el paciente pues ya tiene su cerebro muerto. Entonces, pues aquí es muy fácil, o sea, en una mano uno simplemente amputa estos deditos y ya está. Pero ¿cómo vamos a amputar un cerebro? Imposible. Entonces, este paciente se declara fallecido. Hay otras pruebas que no son diagnósticas para muerte encefálica, pero son pruebas instrumentales auxiliares que podrían ser las pruebas que evalúan pues como la electricidad del cerebro, el electroencefalograma, que podríamos encontrar un electroencefalograma silente, o los potenciales evocados de tallo, que también van a estar silentes. Hay algunas contraindicaciones para la donación. Entonces, pacientes hemodiluidos son una contraindicación. Si en este momento está hemodiluido, es una contraindicación absoluta para la donación. Pero si esperamos 48 horas, ya podríamos tomarlo como donante. El motivo es que siempre hacemos exámenes de sangre para evaluar a ese donante y mirar que no vaya a tener alguna infección que le pueda transmitir al receptor. Entonces, cuando ya garanticemos que el paciente no esté hemodiluido y que no estamos tomando la sangre, por ejemplo, un paciente politraumatizado que le pusieron mucha sangre, si le tomamos sangre, en ese momento está hemodiluido y la sangre que estaríamos recolectando es la del donante de sangre, no realmente la sangre del paciente, pero podríamos esperar y tomarlo después. Neoplasias malignas, esto también es una contraindicación relativa porque no, o sea, podemos tener un paciente con un cáncer metastático, incluso pues que le haya hecho metástasis a cerebro, pero si hay una única cosa que puede donar y son las córneas, porque las córneas son avasculares. Entonces, como son avasculares, no hay riesgo de que haya llegado el cáncer hasta ese punto y podría donar las córneas. El resto de los órganos y los tejidos quedarían contraindicados. El carcinoma vasocelular y el carcinoma in situ de cervix también son contraindicaciones
relativas, pues porque como están localizadas y no generan un riesgo de metástasis alto, podríamos tomar ese donante. VIH también es una contraindicación absoluta en algunos países, pero relativa en otra, porque un paciente VIH que tenga una carga viral indetectable podría donar a otro paciente VIH. Aquí en Colombia no lo hemos hecho, en España es contraindicado absoluto, pero en Estados Unidos sí lo hacen. Pacientes con infecciones por Chagas, por tuberculosis, pacientes en shock séptico, también es relativo, porque si de pronto tenemos un paciente infectado, podríamos darle antibióticos al donante y después antibióticos al receptor y podríamos tomar solamente los órganos. Los tejidos sí estarían absolutamente contraindicados. El motivo es que los tejidos se van a almacenar en bancos y pueden llegar a estar en esos lugares hasta 5 años. Entonces, si metemos un tejido que está infectado en un banco, pues eso va a ser un caldo de cultivo para que crezcan y proliferen muchos microorganismos, entonces los tejidos sí estarían contraindicados. Y también tenemos algunas contraindicaciones médico-legales, como por ejemplo la sospecha de maltrato infantil, la muerte en custodia, muerte en contexto de violación de los derechos humanos, militares o policías en ejercicio. Bueno, estas contraindicaciones legales no se pueden tomar porque algunas de ellas requieren ir a medicina legal y allá les hacen un protocolo especial de biopsia, que es el protocolo de Minnesota, entonces eso desbaratan todo el cuerpo y no podríamos tomar absolutamente nada. De las contraindicaciones relativas ya también les hablé un poco. Ahora ya para finalizar la charla, vamos a aprender a cuidar a ese donante. Realmente quien cuida ese donante somos los coordinadores de trasplantes, pero antes de que podamos llegar a cuidar y hacernos cargo de ese donante, pues ustedes deben tener algunas bases para poderlo hacer y que el paciente no nos haga paro. Entonces, primero debemos preservar la viabilidad de los órganos. El rescate se debe hacer de los órganos y los tejidos. El rescate en el tiempo óptimo es que se haga en las primeras 12 a 24 horas después del diagnóstico de la muerte encefálica. El paciente debe estar completamente monitorizado, entonces una temperatura central, una presión venosa central, una presión invasiva, pulsoximetría y capnografía si es posible, diuresis y glucometría horaria, y para clínicos para evaluar la función de los órganos y poder de pronto corregir algún trastorno hidroelectrolítico. También estos pacientes, devolviéndome un poquito acá, rápidamente para explicarles lo del soporte vasopresor, cuando el cerebro llega y pasa a través del agujero magno, yo me lo imagino así, se escurren todas las catecolaminas que hay en la sustancia negra. Entonces, cuando se escurren todas esas catecolaminas, se van al torrente sanguíneo e inicialmente vamos a tener un periodo en el que el paciente em, va a tener hipertensión, o sea, va a estar demasiado inestable, pero hacia la alta, o sea, como que todas las catecolaminas funcionando en ese momento. Pero después de que se depleten esas catecolaminas, el paciente no va a poder sostener la presión arterial, entonces se va a hipotensar. Entonces podríamos utilizar cualquiera de estos vasopresores, pero a mí el que me gusta más y el que me parece ideal para los donantes es la vasopresina, porque dentro de también esa depresión de catecolaminas también se van algunas hormonas, como la hormona antidiurética, y a los pacientes con muerte encefálica les da diabetes insípida. Entonces, con la vasopresina podríamos estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Primero, estaríamos dándole el soporte vasopresor que necesita, disminuyendo la diuresis que tiene ese paciente por la diabetes insípida, y también estaríamos ayudando a corregir la hipernatremia que se genera secundaria a la diabetes insípida. Entonces, el vasopresor de elección siempre debería ser la vasopresina para los donantes, pero lo podemos combinar también pues, con noradrenalina y demás. Dependiendo de qué tanto soporte vasopresor tengamos en ese momento, también es la viabilidad de algunos órganos. Por ejemplo, corazón no podríamos rescatarlo si tenemos una noradrenalina o una adrenalina en dosis
más altas que estas, que se podrán dar cuenta que no son dosis tan altas. Pero entonces es nuestra función poder pues como estabilizar a ese paciente. De eso se encargan los coordinadores de trasplantes. Los objetivos terapéuticos pues son los de una persona normal. Nosotros queremos que el paciente esté pues hemodinámicamente estable, que tenga una presión arterial media por encima de 65, que no tenga trastornos hematológicos, que no tenga trastornos metabólicos ni electrolíticos, que la temperatura sea normotérmica, que tengan adecuado gasto urinario. Entonces, esas son nuestras metas para poder rescatar muchísimos más órganos y más tejidos. Entonces, eso era todo por hoy. Espero que de verdad les haya gustado y que hayan aprendido mucho y no sé si de pronto tienen alguna pregunta.